Muchas gracias, Humberto. Continuamos con el doctor Juan Luis Castro, continuamos con Luis Ugalde. Vamos a revisar una nota respecto a los cultos religiosos que también se han transformado en una polémica bastante potente. Y después lo vamos a linkear con unas imágenes que no sé si usted ha visto, pero un pastor en la región del Biobío que se hizo el atropellado, literalmente, se tiró al suelo, gritaba. Bueno, revisemos la nota y luego comentamos este papelón que ocurrió. Anoche sucedió esta escena. No es una película de acción, sino que un culto religioso clandestino que, en el nombre del Padre, terminó con golpes contra los fiscalizadores. Esto sucedió horas después de que la Corte Suprema permitiera que se desarrollaran ceremonias, pero siempre respetando al prójimo y los aforos permitidos por la autoridad sanitaria. Recordemos que hace 10 días hicieron noticia las palabras, no de las Santas Escrituras, que realizó el obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastrés. Me parece que podemos continuar tranquilamente con nuestra Eucaristía en la semana. Es cierto que la ley dice lo contrario, pero creemos que cuando una ley es injusta y cuando una ley está contra la conciencia, uno puede desobedecer la ley. Por supuesto, no hubo comunión con las palabras del obispo de Punta Arenas por parte del gobierno. Que diga que la ley es injusta me parece injusto y creo que no es bueno que un obispo llame a no cumplir con las normas sanitarias. Aunque en horas de la tarde de ayer miércoles fue la tercera sala de la Corte Suprema quien acogió de forma unánime el recurso de protección interpuesto a favor de la idea de asistir a cultos religiosos respetando los aforos permitidos, cosa que no pasó en la región del Biobío. Lugar: Villa Historiadores en la comuna de Los Ángeles, situación en cuarentena. Por un culto clandestino se dio aviso a las autoridades, que llegaron para encontrarse con esta sorpresa. Se contabilizaron cerca de 30 personas en el lugar, muy por encima del aforo permitido. En la calle se armó una pelea de Padre y Señor mío entre los fieles y militares que fiscalizaban el culto religioso. Aunque muchos se subieron a sus vehículos y arrancaron del lugar, otros fueron detenidos por militares que recibieron una dura pelea en el lugar. Lo más trágico del incidente fue el supuesto atropello que tuvo como protagonista al pastor del culto. Las imágenes hablan por sí solas. A solo días que sea el Domingo de Ramos y próxima Semana Santa, hay que tener en consideración los aforos permitidos por la autoridad, no por la religión, para realizarlos. No queremos que esta imagen se vuelva a repetir y que la libertad de culto vaya de la mano con los cuidados sanitarios. Que así sea. Estamos presentando Contigo en Directo. Doctor Luis, permitámonos un momento, por último, para soltar, sí, respirar, soltar una... Es lamentable, ¿no? Pero una carcajada frente a esta actuación, porque es insólito, o sea, es absurdo, no... La verdad es que, bueno, te lo digo a modo personal, a mí me da vergüenza ajena el cómo él se tira con el auto para tratar de inventar una situación, después se para solo. Bueno, son situaciones que no podemos permitir y aquí hay que diferenciar también. Hay fieles, hay personas que siguen distintas religiones, que participan de distintas religiones, que sí son bien responsables. No podemos tampoco aquí culparlos a todos, ¿no? Lamentablemente aquí queda en evidencia que un grupo de personas estaba cometiendo una irresponsabilidad y esa irresponsabilidad tiene que juzgarse, ¿no? Hay decretos, hay leyes, hay distintas normativas que nos están rigiendo en este momento, sobre todo cuando estamos en pandemia. No hay ninguna excusa respecto a lo que acabamos de ver. No sé lo que piensan ustedes, doctor. Sí, mira, Humberto, la verdad es que hace 2 semanas, es bueno recordar, aprobamos y todo el mundo estuvo de acuerdo en prorrogar el estado de catástrofe. ¿Qué significa eso? Que de aquí a junio se limitan 2 derechos de las personas, al desplazamiento y a la reunión. Eso es el estado de catástrofe.
no escuché a nadie de ninguna iglesia que se opusiera a eso. Cuando el gobierno anunció la limitación de actividades públicas y la Iglesia Católica reclamó, ¿verdad? Y después vino las imágenes que presentamos del obispo. La verdad es que resulta paradójico que de la noche a la mañana haya un reclamo poco menos de que no hubiera libertad de culto en Chile, cuando lo único que se está haciendo es proteger la vida de las personas y de esos fieles y de esas familias que de alguna manera no pueden ser una excepción al riesgo de contagio. Entonces, yo peor encuentro todavía que haya irracionalidad en los fieles, en estos que hemos visto, ese señor que hace un montaje de un atropello y que es un pastor. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Es una cosa que da vergüenza ajena que alguien que profesa la fe esté haciendo un pecado al mismo tiempo como es elaborar una situación de atropello falsamente para ellos zafar de la situación de fiscalización. Ahí vemos cómo ataca a un carabinero con violencia, ni siquiera hay diálogo, en otras condiciones podría conversarse. ¿Qué pasa acá? No, aquí hay ataques, hay agresiones, que la verdad yo compadezco a carabineros que tienen que sufrir este tipo de situaciones bochornosas cuando ellos están protegiendo a la mayoría de la ciudadanía, vigilando estos puntos de reuniones clandestinas y teniendo esta recepción de gente que profesa una fe. Lo encuentro increíble, pero también creo que aquí hay que mejorar el mensaje, porque resulta que mucha gente, a lo mejor ajena a la cosa religiosa, dice, pucha, ¿cómo es posible que nos vayan cambiando? Lo decían las personas que entrevistó antes en nuestro reportero. Afuera del supermercado. ¿Cómo es posible que vayan cambiando los criterios de la noche a la mañana, de un día para otro? Y eso genera profunda desconfianza. El hecho de que estén los aeropuertos abiertos es súper ridículo a esta altura con la pandemia desatada, con cuarentena en todo Santiago. Deberían ser los residentes que vuelven a Chile. También es absurdo que, estando en las condiciones que estamos, todavía los desplazamientos, la movilidad tengan tal dificultad de comprensión. El diálogo con la teniente antes era muy expresivo porque hay demasiadas dudas, y por eso un medio de comunicación masivo como la televisión tiene que buscar en Carabineros en este caso, porque la autoridad no logra llenar todos esos espacios de claridad para entender cómo hacer la vida en cuarentena. Sí, pues nos están preguntando ahora en redes sociales qué va a pasar con las personas que se van a vacunar, qué certificado van a ir a mostrar, o van a demostrar que están dentro del rango etario que corresponde a la vacunación y van a poder transitar libremente para ir a vacunarse y volver. Ahí eso es más nítido, porque existe un calendario que tiene, cada día tiene un año menos, digámoslo así, está en 58, va bajando a 57 en la parte etaria, y además están todos aquellos que vienen rezagados, o aquel personal de servicios esenciales que están todos clasificados, cuáles son los que le corresponden o los que le toca segunda dosis. En eso no debería haber problema, los vacunatorios deben estar abiertos, por lo tanto la gente puede ir y perfectamente señalar dónde va a estar y tener esa garantía, porque no puede haber error respecto de la vacunación, que yo diría es el punto más positivo lejos que tenemos de todo este panorama tan complejo, ¿verdad? Porque la vacunación afortunadamente va muy bien encaminada. Viene encaminada con algunas excepciones, digamos, de personas que no les corresponde por horario, pero sí porque tienen alguna enfermedad de base o incluso presentan obesidad, por ejemplo. Si se acercan a un consultorio, hay varios que ya han sido vacunados por esa misma razón, porque sabemos que son dentro del rango de personas de riesgo. Lucho, me estabas llamando recién. A propósito... Sí, Humberto, sí, a propósito, quería agregar un poco a lo que estaba diciendo el diputado Castro y lo que decías tú también, referente a que incluso se llegó a presentar una acción legal por parte de algunas iglesias evangélicas, aduciendo un recurso de protección, aduciendo que se estaba coartando la libertad de culto Suprema, cuando se estaban prohibiendo, cuando se estaban prohibiendo las reuniones masivas. Perfectamente eso se puede realizar vía telemática. Las clases se están haciendo de manera vía telemática, muchas de ellas que no están funcionando bien. Pero el trabajo se está haciendo así y finalmente lo que tiene que primar es la salud pública. Y sobre aquello es que tiene que actuar, me imagino, también los tribunales de justicia, como en el caso de la presentación de este recurso de protección que se realizó en ese caso. Y lo último, referente al video, a la actuación paupérrima y pusilánime de esta persona lanzándose debajo de la camioneta, yo le recomendaría que viera al gran Diego Mario Bonanote. De 3 piscinazos le cobran 2 penales. Entonces, para que por ahí por lo menos tenga una idea de cómo se puede hacer esto y le puede resultar mejor. Oye, pero no, va a quedar esto para el anecdotario de los ridículos. Y la verdad es que no tiene ni un sentido. Además, el ataque a carabineros, bueno, por supuesto no... Me imagino, además, no solamente que va a tener que enfrentar a la justicia y al reglamento de sanitario, diputado, sino que además aquí las religiones también se rigen en términos verticales. Tiene que haber un obispo, alguien que tenga un rango mayor que puedan, por supuesto, castigar esta actitud súper irresponsable. Yo quiero hacerle un llamado a propósito de esto, porque estamos ya a puertas de Semana Santa, Humberto. El próximo domingo
de Ramos, que ya es el primer hito, ¿verdad?, que congrega a la gente, y luego vienen distintas celebraciones, la última cena, la peregrinación, el Viernes Santo, en fin, la noche de la misa de gloria. O sea, yo soy católico también, pero creo, y le hago un llamado también a la gente, a que no haga uso y abuso de la pertinencia, el permiso para estar en los días de Semana Santa, actuando en colectivo, ¿verdad?, en lugares donde haya una cantidad de gente que a veces se excede. O sea, yo creo que está bien que exista, a pesar de que a mí no me gusta mucho este permiso especial, pero yo pienso que la prudencia, el sentido común, debe imperar también en los fieles, no las imágenes que vimos de estos señores totalmente dislocados, para que la gente no se llame a engaño, no se arriesgue y demás, porque la semana especialmente más religiosa del país es la que está por empezar a contar del Domingo de Ramos, y por lo tanto es súper importante aclarar esto. Ojalá que haya sentido común, prudencia, autolimitación, para no exponerse de más a las actividades que se hacen normalmente en la Iglesia Católica, sobre todo en Semana Santa. Yo apelo que los fieles con sentido común, por supuesto, van a adoptar esa medida, ¿no? Una de las leyes que tiene la Iglesia, si se quiere, es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Hoy, si la Iglesia somos todos, se supone, ¿no?, que es lo que piensan los creyentes, la mayor necesidad es cuidarnos y sobrevivir a esta pandemia. Entonces, ante la necesidad más imperante, más importante, por supuesto, tiene que primar el sentido común. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a seguir con este tema. Vamos a estar hablando también de las variantes. ¿Cuánto puede durar la pandemia? Hay algunos expertos, científicos, que no es que sean fatalistas, pero dicen una pandemia puede durar incluso hasta 4 años. Y vamos a tener que habituarnos a estar constantemente cuidándonos. Esto no va a hacer que de un día para otro vayamos a sacarnos la mascarilla, nos volvamos a abrazar y se acaba esto, porque están apareciendo nuevas cepas, nuevas variantes. Y estamos seguros que la vacunación va a poder con todas esas variantes, o van a ir mutando tanto que probablemente las vacunas no van a servir. Bueno, son varias interrogantes que hay respecto a cómo vamos a enfrentar la pandemia de acá al futuro. Lo vamos a seguir conversando